Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro diplomado de discipulado, donde estamos estudiando el libro Mi Identidad en Cristo. Y hoy nos toca estudiar la lección número 3 y 4. Vamos a tener un momento de oración para iniciar. Voy a pedir al pastor Carlos Chico que tenga esa oración. Oremos. Soberano Dios y amantísimo Padre celestial, que queremos acercarnos delante de ti y darte las gracias por todas las cosas que nos has permitido hacer en el día de hoy. Y en esta oportunidad que nos das, queremos seguir rogando tu presencia, tu guía y dirección, Padre, en todo lo que se tiene planificado en este tiempo de preparación y capacitación de nosotros como tus siervos y obreros para estar aptos para toda buena obra. Y de manera especial a los exponentes que hoy tienen el compromiso, el deber, Padre, con ojos y bendecir nuestras vidas con este enseñanza. Así que, mi Dios, oramos con gratitud, reconociendo que tú tienes el control de todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo voy a poner voy a colocar la diapositiva y entonces voy a dejar con ustedes a la hermana Ada Ortiz, que ella va a tener la presentación. Déjenme buscar la diapositiva. Ajá, vos decís que está en el cuarto. Ok, hermana Ada, es su turno. Ok, buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes esta lección número 3 del libro Mi Identidad en Cristo, que tiene por nombre Soy Perdonado. Cuando vimos en la lección número 1, estudiamos que Dios entra en nuestro corazón, nos da de su Espíritu Santo. Cuando nosotros escuchamos su voz y abrimos nuestros corazones al arrepentimiento verdadero, reconociendo nuestros pecados y nuestras culpas. En la Biblia encontramos muchos personajes en los cuales vemos que son pecadores, así como somos nosotros, ¿verdad? Pero ellos siempre mostraron un verdadero arrepentimiento. Tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz, tenemos también el ejemplo del hijo pródigo y también tenemos el ejemplo de David. David escribió mucho sobre la dicha de tener el perdón de Dios. Vemos el ejemplo en el Salmo 32, del 1 al 2, cuando dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esa satisfacción, esa alegría, esa felicidad que experimentó David cuando se sintió perdonado, esa misma sensación de felicidad, de agrado, es el que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos a través del perdón. Porque entendemos que la voluntad de Dios no es condenar al mundo. Él no vino al mundo a condenar nosotros como del pecado. Cuando leemos en el libro de Juan, en el capítulo 8, encontramos a Jesús frente a unos fariseos y a unos escribas que le presentaron a una mujer adúltera y le dicen a Jesús que Moisés en la ley los mandaba a apedrear ese tipo de pecado a las mujeres adúlteras. Jesús se dirige a ellos y le dice que el que estuviera libre de pecado, pues que tirara la primera piedra. Él se quedó esperando y cada uno de los que estaban allí presentes fueron sintiéndose redarguidos por el pecado, ¿verdad? Se sintieron condenados por su culpa y cada uno se fue retirando hasta llegar el momento que únicamente estaba la mujer adúltera con Jesús. Y Jesús le pregunta que dónde estaban los que le condenaban. Y ella le dice que todos se habían ido.
Y Jesús le responde, bueno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahí vemos que la voluntad de Dios no es condenar al mundo. Jesús no condenó a la mujer adúltera. Él tenía con qué condenarla porque él sí estaba libre de pecado, pero aún así no la condenó. No le justificó su pecado, claro. Tampoco se lo toleró, ni tampoco le dijo que no iba a tener consecuencias. Le dijo, vete y no peques más, porque la voluntad de Dios es no condenar al mundo. Vemos también que el ejemplo de Juan 3:17, que dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿verdad? Quien nos condena, mis hermanos, es el diablo. Esa es la manera que han encontrado de hacer sentir mal al Hijo de Dios, ¿verdad? Hacerlo sentir mal por sus pecados, hacerlo sentir que tienen una vida llena de culpa, de pecado, de vergüenza por sus acciones pasadas, ¿verdad? Pero no, la voluntad de Dios no es condenar al mundo. En la Biblia encontramos varios ejemplos donde nos muestran que Jesús es el medio para nosotros encontrar el perdón de Dios. ¿Cómo logramos ese perdón? Pasa a la otra lámina, por favor, pastor. Vemos que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Jesús es el plan perfecto de Dios para la humanidad, para perdonar nuestros pecados. Juan el Bautista lo afirmó claramente en el libro de Juan, en el primer capítulo, el versículo 29, cuando dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claramente lo afirma, ¿verdad? Igualmente, el ángel que se le apareció a María le dice que le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Claramente también vemos aquí que Jesús es el que vino a perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Y también en el tiempo que estuvo Jesús en la tierra durante su ministerio, él dio a conocer claramente que ese era su propósito. En Marcos 2:10 vemos que dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Romanos 4:25 nos dice claramente que Cristo murió por todos nuestros pecados. Él resucitó para darnos esa posibilidad de regresar a la comunión con Dios, esa comunión que teníamos antes, que se perdió cuando Adán y Eva perdieron. Jesús es la oportunidad que tenemos de restituir esa comunión que teníamos antes con Dios. ¿Cómo podemos restituir esa comunión con Dios? ¿Cómo hace Jesús para proveernos ese perdón? Pues a través de su muerte sustituta. Él vino a morir por todos nosotros, por ti, por mí, por todos los pecadores, ¿verdad? Él cargó la culpa de todos los pecados. Él murió por mí, por ti, por todos los pecadores. Romanos 5:8 nos dice claramente que él murió en nuestro lugar. Nosotros éramos los que teníamos que morir, pero en cambio él murió para darnos ese perdón de nuestros pecados. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos libró de la maldición de la ley, entregando su vida y derramando su sangre para limpiarnos de nuestras inmundicias, ¿sí? Entonces, mis hermanos, nuestras culpas fueron anuladas. Nuestra posición delante de Dios cambió. Ahora Dios nos ve a nosotros justos a través de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Fuimos hechos justos por esa muerte injusta de Jesús. Somos bendecidos por la maldición que pesó sobre Jesús. Recibimos así vida eterna por esa muerte, por esa resurrección de Jesús. Él ocupó nuestro lugar en esa cruz. Él murió por cada uno de nosotros. Entonces nosotros, así como él ocupó nuestro lugar en la cruz, lo más correcto sería que nosotros ocupáramos en este mundo el lugar de él, viviendo como de una manera más santa, más justa
cumpliendo los preceptos, los mandamientos que tenemos en nuestra Biblia, ¿sí? Para nosotros poder tener una vida más santa y más justa, ¿ok? Ahora, pasamos a la próxima lámina. Si nosotros analizamos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, nosotros así podemos entender claramente lo que Dios nos ofrece a través del perdón. Un claro ejemplo de los pasos que nosotros podemos considerar para alcanzar ese perdón, lo vemos reflejado claramente en la vida, en los momentos que vivió ese ladrón cuando estuvo al lado de Jesús colgado en ese madero, ¿verdad? Cuando vemos a Jesús en la cruz, entendemos el perdón que Dios nos ofrece, pero también debemos considerar ver a ese ladrón arrepentido y aprender de él lo que significa un verdadero arrepentimiento. Si nos ubicamos en nuestras Biblias, en el libro de Lucas, en el capítulo 23, si leemos desde los versículos 39 al 43, ¿qué nos enseña este ladrón? Primeramente, él nos enseña a tener temor a Dios y apartarnos del mal. Quizás él, antes de ese momento, él no sentía ningún temor a Dios. Él estaba conforme con su vida de pecado, de fechorías. Él no tenía en ese momento el más mínimo temor a Dios. Pero estando allí frente a Jesús, viendo esa muerte injusta, eso le permitió a él entender que el temor a Dios y tenía que apartarse del mal. Por eso es que él en el versículo 40 le responde al otro ladrón, diciéndole, ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Esto nos demuestra claramente que él en ese momento aprendió a tenerle temor a Dios y apartarse del mal. Ese podría ser pues el primer paso que nosotros deberíamos dar para alcanzar ese perdón de Dios. Como segundo paso, vemos que este ladrón nos enseña a reconocer nuestros pecados y la justicia de Dios. En el versículo 41a dice, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él estaba reconociendo la responsabilidad de su pecado. En ese momento, él no le echó la culpa a otro, ni quiso evadir su pecado. Él entendió y reconoció que él era un pecador. Él reconoció delante de Jesús en ese momento que él era un pecador. Así nosotros también debemos pues reconocer nuestros actos pecaminosos delante del Señor si queremos conseguir ese perdón. Como tercer paso, podríamos reconocer a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. En ese momento, el ladrón reconoció y vio a Jesús como el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, sin contaminación, que fue ofrecido y sacrificado por nuestros pecados. Cuando leemos en Lucas 23:41, el ladrón cuando se refiere a Jesús lo que dice es, pero ningún mal ha hecho. Él allí está reconociendo que Jesús es libre de pecado, es libre de condenación, está muriendo injustamente. Entonces él reconoce que él ningún mal había hecho. Entonces nosotros, el siguiente paso para el perdón es reconocer que Jesús vino al mundo para quitarnos el pecado, ¿sí? Y por último, mis hermanos, él clama misericordia a Dios. Él le pide perdón a Dios y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es la principal muestra de que él entiende de que Jesús es el Salvador del mundo. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso lo vemos en el versículo 24. Cuando Jesús vio que este ladrón en verdad estaba arrepentido, porque cuando él les muestra esas palabras, lo que está es mostrando verdadero arrepentimiento, Jesús le garantizó el perdón cuando le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, mis hermanos, es bueno afirmar que sin Jesús en nuestros corazones no hay perdón. ¿Ok? Cuando nosotros entendemos que delante de Dios no reconocemos nuestros pecados, pues siempre estaremos condenados. Pero si reconocemos nuestra culpa delante de Dios y tenemos un arrepentimiento verdadero, pues nuestros pecados serán perdonados. Por eso es que sin Jesús no hay perdón. Ahora, usted me dirá,
¿cuáles son los beneficios que nosotros podemos tener con la bendición de Dios? Las bendiciones de Dios son muchas, mis hermanos, pero principalmente cuando tú reconoces que Jesús murió en esa cruz por nuestros pecados, cuando aprendemos y vemos que nuestra inmundicia es muy grande y tenemos que tener ese perdón de Dios, abrimos nuestros corazones y recibimos a Jesús. Por eso que Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nos vamos a Romanos 10, del 9 al 10, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, pues seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, los beneficios que tenemos o las bendiciones que podemos tener es, como dice el libro de Isaías, en el libro Isaías 43:25, dice que él borró todos nuestros pecados. Dice, yo soy quien borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Así que tenemos la garantía, la bendición de que él va a borrar todos nuestros pecados. Y Miqueas 7:19 dice que Dios no se acordará más de nuestros pecados. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por eso es que nosotros no podemos sentirnos condenados por nadie por nuestra vida pasada. Cuando aprendemos a tener ese perdón genuino de Dios, nuestra vida pasada queda pasada. Claramente nos dice que nuestros pecados son borrados, que Dios no se va a acordar nunca de esos pecados. Así que, ¿por qué vamos a acordarnos nosotros? ¿O por qué vamos a hacer que otro nos recuerde? ¿O por qué vamos a sentirnos acusados? Porque tuvimos una vida pasada llena de pecados. Si Dios nos libró de todos esos pecados, ¿verdad? Como dice primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia de todos nuestros pecados pasados. Isaías 1:25 nos dice que Dios limpiará hasta lo más profundo de nuestras escorias. Él quitará todas las inmundicias que tenemos en nuestro corazón. Entonces, esas son las bendiciones que tenemos del perdón. La tranquilidad de que Dios nos perdona, la tranquilidad que nuestra vida pasada es perdonada, que nuestros pecados son borrados, que Dios limpiará hasta lo más profundo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Pero reconocemos que siempre vamos a tener una lucha. A veces no es incomprensible entender la magnitud de ese sacrificio de Jesús en la cruz. A veces nos es difícil creer en ese perdón de Dios y a veces hasta nosotros mismos somos incapaces de perdonarnos, ¿verdad? En la Biblia tenemos un ejemplo claro cuando vemos la vida de Jesús. Sus hermanos, ellos tuvieron una lucha. Ellos no creían en el perdón de su hermano José. Ellos mismos no se perdonaron tampoco por lo que ellos le hicieron a José. Y cuando su padre Jacob murió, ellos tuvieron temor porque ellos pensaron que José iba a tener venganza contra ellos, ¿verdad? Pero José se debe haber sentido triste porque él en verdad en su corazón los perdonó. Entonces, en este momento te quiero decir que Dios de verdad te perdona. Así como José perdonó a sus hermanos, Dios de verdad nos perdona a cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros sintamos ese verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Ese dolor que nosotros sentimos a veces no es culpa, es verdadero arrepentimiento, arrepentimiento justo, verdadero, de que Dios va a perdonar nuestros pecados. Así que mis hermanos, yo los invito en este momento a creer en ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nuestros pecados. Él murió por darnos salvación y vida eterna. Y Dios perdona todos nuestros pecados. Amén. Hasta aquí nuestra clase. Gracias, hermana Ada, por su presentación de este tema del perdón. Gracias a usted por la oportunidad que me da de practicar aquí unas clases y servirle al Señor a través de su ministerio. Ok.
Es importante que nosotros entendamos que uno de los títulos del diablo es el acusador. El diablo es el acusador, pero el diablo no tiene poder de condenar a nadie porque él mismo está condenado, ¿ok? Entonces, el que tiene la autoridad para condenar es Dios, es Cristo, pero el diablo no. Él es el acusador. Entonces, por eso la Biblia dice, ¿quién es el que condenará? En Romanos 8 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó y el que además intercede por nosotros. Entonces, nosotros vemos en esa parte cuando estaba Jesús con la mujer adúltera, cómo las personas lo acusaron, la acusaban, pero ninguno pudo condenarlo. ¿Ok? Entonces nosotros hemos sido perdonados y aquel que tiene la autoridad para condenarnos nos ha perdonado. Porque Él entregó su vida en la cruz por nosotros, Él murió por nuestros pecados para perdonar. Es importante esa parte de acusación y condenación, porque muchas veces muchos cristianos viven acusados, ¿ok? O se sienten acusados. Y el propósito de la acusación es hundirnos en nuestra vergüenza y nuestra culpa. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Que nosotros, por ejemplo, Adán y Eva pecaron. Dios los confrontó con su pecado, pero Dios no los condenó a una vida de vergüenza y culpa. Más bien Dios hizo vestido para que ellos cubrieran su vergüenza. ¿Ok? Entonces, así también hace Dios con nosotros. Entonces, cuando, sí, una cosa es confrontarnos por nuestros pecados, como lo hizo, por ejemplo, Natán con David, y hacer ver el pecado, pero no es siempre, en esa parte de querer hundir o de querer hacer que la gente viva una vida de vergüenza y culpa. Yo había una hermana de la iglesia que su hija, su hija se apartó del Señor y se fue con un muchacho. Como dice uno aquí, su hija metió la pata. Entonces, un día su hija regresó al camino de Dios. Y regresó al camino de Dios con el esposo ahora, con el que ahora era su esposo. Pero todas las reuniones especiales que había, la hermana llegaba y daba gracias. Decía, yo doy gracias a Dios por mi hija, porque está en la iglesia. Ella metió la pata bien feo y empezaba a contar siempre todo el tiempo. Un día yo llegué y tuve que hablar con ella. Le dije, hermana, ya basta. Está bueno. Ya está bueno, ya todos sabemos que su hija metió la pata y bueno, ella se arrepintió, ella ahora está en el Señor con su familia, entonces, no siga así de esa manera. Ok, entonces ya sabemos que la voluntad de Dios no es condenarnos, no es que vivamos llenos de culpa y de vergüenza, y nosotros tenemos que a saber diferenciar entre la obra de Dios cuando nos redarguye de pecado y la acusación del diablo. Yo he puesto un ejemplo, si usted tiene un hijo y su hijo hace algo indebido o toma algo que no era de él, usted puede llamarlo y decirle, hijo, ¿por qué hiciste eso? Esto no está bueno que tú hayas hecho eso. Y usted le hace ver eso.
Y es posible que su hijo entonces le pida perdón, se arrepienta, reconozca su pecado. Pero si usted entonces le dice, mira, que viste, tú eres un ladrón, y comienza a acusarlo, tú eres un ladrón, yo no sé para qué te parí, o cualquier otra cosa, o vas a ser un ladrón, en la cárcel vas a parar, y todo eso, eso no es redarguir de pecado. Eso es acusar. ¿Ves? Entonces, tenemos que aprender a diferenciar eso, también para que nosotros no actuemos como el diablo, sino como Dios, confrontando a la gente con su pecado. Otra cosa interesante de esta lección es, bueno, destacando lo que la hermana presentó de el ladrón arrepentido, que la gente a veces piensa, lo ve desde el punto como un oportunista, pero ese hombre nos enseña una gran lección de lo que es el verdadero arrepentimiento. Y es muy interesante que en esta lección nosotros hablemos acerca de eso. Y lo último que quisiera destacar es que la obra de Dios en el perdón, bueno, yo quiero hacer que ustedes hagan este ejercicio. Hay dos registros. El registro de el que peca y el registro del que ha sido ofendido. Véanlo así con José y sus hermanos. Cuando José perdonó a sus hermanos, José borró el pecado de ellos de su registro. ¿Ok? Ya José cuando los veía a ellos, no los vio ya como esos malos ni nada de eso. José los perdonó. Hasta les dijo a ellos, ustedes intentaron hacer mal contra mí, pero no fue ustedes que me trajeron aquí. Fue Dios que me trajo para preservarles la vida a ustedes y para preservar la vida a muchos. Entonces José borró, cuando José los perdonó, José borró el pecado de su registro. Es decir, que ya José los veía a ellos de una manera diferente porque los había perdonado. Pero ellos no borraron el pecado de su propio registro. Y por eso cuando Jacob se murió, ellos se reunieron y ellos dijeron, vamos a prepararnos porque a lo mejor ahora sí viene la venganza de José contra nosotros. Entonces, eso nos ayuda a entender que hay dos registros. Hay el registro nuestro y hay el registro de Dios, porque lo que nosotros hacemos, eso está registrado delante de Dios. ¿Ok? Por eso la Biblia dice, mira, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, cuando Dios nos perdona, Dios borra el pecado de su registro. Y Dios entonces nos ve a nosotros ya como justos, porque nos ve como justos en Cristo, porque nuestros pecados fueron pagados por Cristo. Entonces Dios borró el pecado de su registro. Por eso dice que él anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Pero entonces la segunda parte del pecado es que el pecado tiene que ser borrado del registro de nosotros. Y por eso es que Dios estableció un medio para que el pecado sea borrado de nuestro registro. Y ese medio que Dios estableció fue la confesión. Entonces el pecado es borrado de nuestro registro cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios. Y eso es algo interesante. Yo ayer estaba discipulando a un nuevo creyente y precisamente, no, el martes, le estaba dando esta lección número 3. Y yo le dije a él, el Señor te perdonó todos tus pecados. Pero ahora es importante que tú confieses todos tus pecados a Dios. Y que tú lo hagas. No tienes que hacerlo delante de un hombre. No es un asunto de hacerlo públicamente, pero es un asunto de tú dar cuenta a Dios de todos tus hechos. La Biblia dice, por ejemplo, en Isaías 1:18, venid luego, dice el Señor. Si sus pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces nosotros confesamos nuestros pecados por esa garantía del perdón de Dios para nosotros. Entonces, venir estemos a cuenta es poner todas las cosas sobre la mesa. Es que nuestra relación con Dios debe comenzar en base a la sinceridad. Y nosotros debemos pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo di un ejemplo. Yo recibí al Señor cuando tenía 13 años. Pero había una persona que yo le tenía rabia. Y era un maestro de la escuela. Porque yo era un buen estudiante desde en mi primaria y en mi secundaria. Yo era un buen estudiante. Tenía un maestro que se llamaba Elisaúl en 4º grado y yo siempre llevaba mis tareas. Pero el maestro se enfermó y nos pusieron un interino. Pero ese interino era un hombre un poco así como pedante, soberbio. Y un día yo no llevé la tarea. Y él delante de todos me humilló. Me dijo que yo era un vago. Y eso a mí me dolió mucho porque yo era un buen estudiante. Y él me humilló delante de todos. Y eso a mí me dolió mucho. Tanto así que yo decidí, bueno, mis compañeros me decían, como él tenía un carro bonito y deportivo, me decían, bueno, mira, vamos a quebrarle los vidrios para que con razón él diga que tú eres un vago. Y pero yo no era de ese tipo de persona. Entonces yo no lo hice. Pero lo que yo hice fue que yo nunca más le llevé la tarea. Nunca más le di la tarea. Y ni en el segundo trimestre, ni en el tercer. Ya cuando iba a terminar el año, entonces, bueno, tuve que hacerlo para que no me raspara. Pero yo tenía mucha rabia hacia esa persona. Entonces, yo le pedí perdón a Dios por eso. Y, por ejemplo, con mis hermanas, con mis hermanos, yo le pedí perdón a Dios por mis pecados. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos y que ustedes que están discipulando a otras personas, está bien, hay un versículo que dice, no traiga en memoria cosas pasadas, que yo hago cosas nuevas. Pero eso no es lo que nosotros eso no es lo que se aplica en este término. En el aspecto de que nosotros somos perdonados, tenemos que llevar a la gente a que pueda ponerse a cuenta completa con Dios. Dios sabe todo lo que nosotros hemos hecho, pero qué bonito que Dios sepa, porque yo confesé mis pecados a Dios. No es un asunto de un día, no es un asunto de una semana, es un proceso, pero debe comenzar desde el día que uno recibe al Señor, ¿ok? No estoy diciendo que esa tiene que ser la condición para recibir al Señor, no. Después que uno recibe al Señor, en base a ese mismo perdón que hemos recibido en Cristo Jesús, nosotros debemos ir delante de Dios y pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados. Y por último, entender que la obra que Dios quiere hacer en nosotros no es una obra superficial. No es como cuando la gente limpia el monte así que uno dice lo chapuceado. No, no es una obra superficial. La obra que Dios quiere hacer en nosotros es una obra completa. Es una obra profunda. Y para eso, entonces, por eso es que dice Isaías 1:25, yo limpiaré hasta lo más puro todas tus escorias. Entonces, no es un asunto solamente dejar de hacer lo malo. El Señor puede limpiarnos hasta el punto que nosotros dejemos de desear lo malo, de pensar lo malo, de soñar lo malo y de que el mal sea erradicado profundamente o completamente de nuestra vida.
Sabemos que un día no es aquí en este mundo, pero que un día vamos a ser librados de la presencia del pecado. Pero cuando recibimos a Cristo, el Señor nos libró de la culpa del pecado. Desde que recibimos a Cristo hasta el día que estemos en este mundo, el Señor nos librará del poder, del dominio, del señorío, de la esclavitud del pecado sobre nosotros. Y cuando vamos a estar para siempre con Él, Él nos librará de la presencia del pecado. ¿Ok? Pero es muy interesante que nosotros desde el principio enseñemos esto para que las personas puedan comprender que la obra de Dios no es superficial. Él nos ha perdonado. Y la reacción que debe producir el perdón de Cristo en nosotros es arreglar todas nuestras cuentas con Dios, confesar todos nuestros pecados a Dios, que no haya secretos entre nosotros y Dios y que nosotros podamos caminar en nuestra vida cristiana sin necesidad de tener nada que ocultar, ningún secreto ni ninguna culpa que nosotros arrastremos en nuestra vida. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta o algo que ustedes quisieran añadir? Pueden hacerlo. 3 participaciones, algunos de los que quieran hablar, entonces pueden hacerlo. Se levanta la mano o activa el micrófono, dígase yo y habla. Así de fácil. Mire que no estamos en un minuto de silencio. Buenas noches, hermano Lezal. Ok. Juan Carlos, dele. Dios le bendiga. Amén. Sí, es importante resaltar también, hermano, acerca del perdón. Muchas veces ofendemos a Dios con nuestras actitudes y nos postramos ante el Señor arrepentido por el Espíritu Santo, nos redarguye y le pedimos perdón a Dios por la ofensa o por la infidelidad que le hemos mostrado. De igual manera, hermano, en la iglesia a veces tenemos esa actitud de ofender a los hermanos. Y creo que no es suficiente llegar al Señor y decirle, Señor, perdóname por lo que hice, sino también que ir a pedirle perdón al Señor para que ese registro sea borrado. Es poder entender que tenemos no sé, la desdicha de poder ofender al Señor y también ofender a muchas personas. Yo creo que para nosotros obtener un perdón genuino del Señor, ¿verdad? Es poder hacerlo de esa manera. Yo una vez me estaban invadiendo un terreno, hermano, por la razón de que estaba un poco solo, un terreno que tenía yo guardado para hacer una misión o hacer una obra, levantar una obra ahí, aquí cerca de los barrios donde está la iglesia. Y muchas personas quisieron que ese terreno fuera invadido. Y la vecina de al lado dijo, pero tumben todo eso. A ver, mire, cuando ella dijo eso me molestó de tal magnitud que le dije, ¿por qué no vas tú para tu casa? Y ella quiso tener una discusión conmigo. La verdad, el Espíritu Santo me detuvo, hermano, y yo me fui a la casa. Al otro día en la mañana, el Espíritu Santo, le pedí perdón por eso. Y me hacía sentir, Andy, pídele perdón a esa mujer. Y yo así, me hacía el tonto, ¿no? Al ratico se acercó mi esposa y me dijo, Carlos, te veo como distraído. ¿Por qué no vas y le pides perdón? ¿Por qué no le pides perdón a la señora? Oye, hermano, de verdad, no soporté más y fui y le dije, oye, vale, perdóname por todas las cosas que te dije. Y después de eso, hermano, después que yo le pedí perdón al Señor y le pedí perdón a ella, yo sentí una paz tan tremenda, una alegría en mi corazón de haber hecho lo correcto delante del Señor. Entonces, a veces no es suficiente, a veces nosotros, por ejemplo, también les enseño a mis hermanos que si alguien roba algo,
no es suficiente pedirle perdón a Dios por eso. Tiene que ir y pedirle perdón también a la persona y decirle, mira, perdóname, te robé esto. Ahí se borra el registro, el pecado de nuestro registro y del registro de Dios. Es lo que quería resaltar en esta noche, hermano. Que el Señor les bendiga. Gracias, Juan. Sí, claro, cuando hemos ofendido a alguien tenemos que hacerlo y si hay que restituir, se restituye. Ok. Silene. Tiene que activar el micrófono, Silene. Ahora Saludos. Sí. Ahora sí. Sí. Feliz y bendecida noche. Esperen Amén. bien. Bueno, quería acotar con respecto al tema. Vamos a ver cómo estoy con la conexión. ¿Se escucha? Sí, sí. Ok, muy bien. Quería acotar con respecto al tema que también es muy importante, el perdón a nivel personal. O sea, perdonarme a mí mismo. Yo, pues, a nivel de testimonio puedo comentar que en un tiempo de mi vida, pues, sufrí perdón. Yo tenía como que las piedras, pero las piedras no se las lanzaba a nadie, sino me las lanzaba a mí misma. Sobre todo en aquel proceso donde Dios va tratando con tu vida poco a poco, ¿verdad? Y hay cosas en el Evangelio de las cuales tú estás convencido y hay otras que simplemente tienes la información, más no la convicción. Y de repente, pues, eso no tienes una conducta, pues, de una nueva criatura, porque todo eso, ¿verdad? Entonces, a mí me pasaba que de repente cuando fallaban algunas cosas que yo sabía, por conciencia y de conocimiento, que no debían ser pues tal cual como las estaba haciendo, pues resulta que me daba como molestia conmigo misma. Entonces también está muy importante el proceso de uno aceptar el perdón que viene de parte de Dios, pero perdonarse a uno mismo, ¿sí? Y también algo muy importante es, bueno, en el caso de que sea uno el ofensor, por decir algo, o el que haya pecado contra alguna persona, buscar la manera de resarcir el daño, ¿verdad? O sea, con algo. En muchas oportunidades, pues, uno acude a la persona, pues, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Acudir a la persona, pedir perdón, pedir disculpas, y una manera de resarcir el daño es, tener un cambio de actitud, ¿verdad? O también ir un poquito más allá e indagar, pues, buscar la manera de que esa persona también pueda sanar esa quizás herida que uno haya causado o dolor, porque en algunas oportunidades es una herida, en otros pues simplemente es un dolor porque la situación no es tan profunda. Entonces considero yo que son dos puntos muy importantes que nosotros como cristianos pues tenemos que considerar, pues también el perdonarnos a nosotros mismos, el enseñar, porque recordemos que estamos en un nivel de discipular, ¿verdad? Evaluar realmente si esas personas pues están padeciendo de esa falta de perdón. Que es una situación que uno desconoce realmente el motivo por cual tiene un sentimiento de pesar, ¿no? Y enseñarles también a resarcir el daño, ¿verdad? De eso que por alguna u otra razón hayan causado. Claro está que a veces uno ofende a alguna persona o la hace sentir mal sin intención, pero uno no puede pedir perdón porque lo ha hecho con o sin intención. Simplemente uno nota el cambio de actitud de las personas hacia uno, pues. Y ahí uno pues tiene que ser inteligente y velar, ¿por qué esta persona está actuando de esta manera? O sea, de repente preguntarse, ¿qué fue lo que yo hice? Sin intención, pero hubo algo y probablemente no haya sido algo que tú hayas hecho que esté ahí, sino que quizás eso tocó una herida del pasado, ¿verdad? Entonces, con tu actitud que probablemente haya ocurrido en otro momento donde haya sido herido, entonces resulta que tú estás como que tocando esa herida y si estaba en proceso de sanidad es como un granito, ¿verdad? Que al tú tropezártelo con algo vuelve a sanar. Entonces, bueno, eso era lo que quería pues comentar. Ok, algunos no les gusta usar mucho el término o la frase perdonarse a sí mismo, pero eso es simplemente aceptar el perdón de Dios. O sea, lo correcto es aceptar el perdón de Dios. Carlos, creo que Carlos quería compartir algo. Carlos allá de Aragua. Sí. Hola.
La esposa, ok. Natalia. Sí, Natalia, sí. Ujú. Hermano, en el caso, entendiendo el proceso del perdón en nuestras vidas, de aceptar el perdón de Dios, ¿cómo hacemos nosotros como discipuladores cuando a un discípulo le cuesta aceptar el perdón de Dios y a su vez aceptar perdonarse a sí mismo, pues como estamos hablando? Porque he tenido la experiencia, o tengo la experiencia de tener un discípulo así, una discípula así. La hermana siempre reincide en eso, ¿no? En que, bueno, es que me hicieron, es que, entonces le cuesta perdonar. Y ya se le ha explicado la clase, más allá de explicarle una clase, le hemos dado mucha manera y forma de que pueda entender eso. Entonces, no sé si es algo ya muy de la persona, y hay que dejarlo que entre en un proceso, o tiene que ver con tener más paciencia nosotros como discipuladores. Bueno, uno enseña y trata de enseñar lo más claro posible, y con la palabra de Dios y todo eso. El recibirlo o aceptarlo o la gente y todo eso, muchas veces va más allá de nosotros mismos. Entonces, uno ora y ora y espera que esas personas en algún momento puedan entender, puedan comprender. Nosotros mismos damos ejemplo de nuestra vida, de las situaciones que nosotros hemos vivido, pero en realidad, así como le pasó a José, a veces puede pasarnos a nosotros también, que José los perdonó, pero él no tenía la posibilidad de entrar al corazón de ellos o a la mente de ellos para que ellos realmente aceptaran con todo lo que él hizo. Con todo lo que él hizo, es triste, es hasta decepcionante a veces pensar que la gente no ha aceptado, no ha creído en el perdón que nosotros le hemos dado. Entonces, de todas maneras, nosotros sabemos que es la obra de Dios y nosotros enseñamos, oramos, y eso es algo muy personal, también de Dios con las personas. Ok. Bueno, entonces, terminamos esta parte del perdón. En todas las clases es muy interesante. Ustedes van a hablar si es con nuevos creyentes, aún con hermanos de la iglesia, es muy importante el énfasis de Cristo, porque sin Cristo no hay perdón. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, eso es realmente, es la única manera que nosotros podamos entender y creer el perdón de Dios para nosotros. Nosotros usamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que el sacerdote ponía las manos sobre el cordero y los pecados se transferían al cordero. Y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y no mataban a la familia, mataban al cordero. Y con la sangre rociaban la familia y la casa. Quedaban limpios por un año. Pero Cristo entonces es el Cordero de Dios, que fue sacrificado, que cargó sobre él el pecado de todos nosotros y que en él nosotros tenemos el perdón para siempre y la nueva oportunidad para nosotros vivir una vida nueva, vivir una vida diferente delante de él. Vamos entonces a la clase número 4, que es soy heredero de la gloria de Dios, y con nosotros va a estar el pastor Manuel, hermano Manuel Ortega. Tiene la oportunidad, Manuel. ¿Quieres que te comparta las diapositivas, Manuel, o lo vas a hacer así? Sí, bueno, estaría bien, sí, para ir guiándome también. Ok. Sí, puede compartir. Ahí tenemos un esto, ok. Ya es tu tiempo. Si quieres, usa la diapositiva. Si no, lo hace. No quiero que te enredes. Sí, pero no la veo bien. Vamos a usar aquí. Dele.
Dios le bendiga. Mi nombre es Manuel Ortega. Estoy acá en Colombia, cerca de Barranquilla, Sabana Larga. La clase en la cual voy a poner esta noche es la clase número 4. Soy heredero de la gloria de Dios. Pues es un término muy hermoso iniciar esta parte de vernos como herederos de la gloria de Dios. Y en el momento en que pues nosotros vamos a tratar con los nuevos discípulos, es importantísimo ayudarles a conocer de que están formando parte de la gloria de Dios. De que en este momento en que han tomado la decisión de ser llamados hijos de Dios, ahora tenemos que mirar una parte importante que es lo que significa para nosotros esa parte de la muerte, si es una aniquilación o una separación. Y nos podemos ver que nosotros, como dice, que tenemos que tener bien claro que cuando recibimos a Dios es la vida eterna. Y que el principio de la creación de Dios hacia el hombre es un principio muy hermoso, porque Dios cuando hizo este paraíso dice que en el principio tenía un propósito muy especial con nosotros. Y nosotros podemos ver que en los Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, Dios tenía un propósito especial para nosotros como creación de Dios. Pero vemos en este momento en que pues ya nos coloca en una parte más difícil, porque hemos roto esa relación de esa unión que había entre Dios y nosotros. Adán y Eva, pues ellas tenían en el momento en que estaban en su paraíso, en lo que estaban, tenían una unidad y una conversación especial con Dios, porque ellos se podían conversar con Dios y podían tener esa unidad. Pero al llegar el pecado, dice que llegó la muerte con el pecado. Ahora estábamos separados de la gloria de Dios. En este sentido, Dios nos llama a nosotros pues a un propósito más diferente, en el cual Dios quiere que nosotros podamos tener una reconciliación con Él. Para poder llegar a esa parte, no tenemos que entender un poco lo que significa, lo que es la muerte. ¿Ya? Entonces, es decir que la muerte en el cielo podemos ver como una parte de una separación momentánea, un temporal que sucede en nuestra vida. En el momento en que Dios con nosotros, en medio de Jesucristo, para otra vez traer la vida eterna, Él nos da la oportunidad de que nosotros podamos llegar a irnos. Y dice la separación temporal. ¿Cómo una separación temporal? El pecado nos mantiene temporalmente separados de Dios. Mientras estamos en el mundo, que tengamos vida, podemos nosotros tener la oportunidad de arrepentir, de buscar de Dios, que anteriormente, antes de podemos estar en darnos cuenta que estamos en pecado. Por Dios nos vamos a dar cuenta que teníamos una vida que no era digna delante de Dios. Y es la oportunidad que Dios nos da a nosotros de una manera en que nosotros podamos decirles a Dios medio del arrepentimiento, establecer una nueva relación de nosotros con Dios o de Dios hacia nosotros. Porque en esta nueva relación personal es que nos va a ayudar a nosotros a tener una unión más, lo que se llama una unión espiritual. La parte de que nos ataba el mundo, la parte de que nos ata a nosotros en el sentido de que hacíamos cosas que no eran agradables de Dios. Ahora nosotros vamos a reconocer la gracia de Dios que nos va a dar. Él dice que en su palabra, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, 26, dice que una vida, aún estando en delitos y pecados. Y dice que nos dio a nosotros nos va a dar un nuevo corazón. Muchas veces nosotros, antes de conocer a Dios,
tenemos un corazón, puedo decir, como dice, un corazón de piedra, nos llama en este momento, es la dureza de nuestro corazón. Muchas veces no queremos aceptar las cosas de Dios, somos hepáticos a seguir el camino del Señor. Muchas veces nos invitan a la iglesia y no queremos nada, ninguna clase de relación hacia las cosas de Dios. Y estamos ahí, en esa parte separados, hasta que el momento en que nosotros podamos decir, me arrepiento. Entonces, queremos en ese arrepentimiento reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Cuando reconocemos esa soberanía de Dios en nuestras vidas, dice que Dios a nosotros nos va a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Anteriormente éramos insensibles. No teníamos ese sentimiento hacia las cosas espirituales, no teníamos el sentimiento inclusive hacia el prójimo, no teníamos un sentimiento de perdonar. Pero ahora en estos momentos Dios nos va a dar a nosotros un corazón con un corazón más sensible, que podamos reconocer de que cuando hacemos algo que no está bien, nos vamos a dar cuenta de que nuestra vida está marchando mal. Entonces Dios nos da ese regalo hermoso que se llama el Espíritu Santo de Dios, el cual nos va a guiar ahora y va a hacer de nosotros una vida muy diferente. Dice que el pecado nos separa, pero la vida en él nos mantiene unidos. Dios permanece en nosotros y nosotros en él. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros de Dios? En Isaías capítulo 59 dice que nuestro pecado ha separado esa relación que teníamos con Dios y nos mantiene separados. Pero si nosotros llegamos al arrepentimiento, esa separación de Dios va a ser ahora una unión, que es por medio del Señor Jesucristo. Cuando nosotros no queremos aceptar a esa parte del arrepentimiento y reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahora tenemos un problema. La persona tiene un problema porque ahora esta persona tiene una separación eterna. Cuando no queremos reconocer que somos pecadores, cuando seguimos siendo incrédulos y endurecemos nuestro corazón, nos vamos a estar ahora a pasar de una separación temporal que anteriormente podíamos, por medio del arrepentimiento, el reconocimiento a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora va a pasar a una vida de condenación. ¿Por qué? Que la Biblia llama a la muerte eterna, a una condenación, al lugar de sufrimiento, prisiones eternas, lago de fuego o infierno. Dice, sin embargo, cuando recibimos a Jesús, Él nos va a dar a nosotros una vida abundante, una vida gloriosa, porque hemos pasado de muerte a vida. Ese es el cambio en que nosotros podemos reconocer cuando estamos tratando con un discípulo, una persona que está iniciando en los caminos del Señor. Manera de entender la muerte. Una muerte que es una separación que puede ser temporal si nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor Salvador, y una muerte eterna si rechazamos esa gloriosa manifestación de Dios en nuestras vidas. Si endurecemos el corazón y no queremos seguir más a Cristo, entonces vamos a encontrar de que lo que era para nosotros un paso a la vida eterna, a estar en la gloria de Dios, puede llegar a ser una condenación grande. Ir a esa parte en la cual nos llama a una muerte eterna. Porque también tenemos que reconocer que mientras que estamos vivos, es que tenemos esa oportunidad nosotros de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que la Biblia dice que después de muertos ya no podemos hacer nada. Esa es una de las partes en las cuales nosotros podemos diferenciarnos de algunas creencias de que nos llaman y pueden decir que después de muerto llegan al limbo, a ese lugar del cual por medio de rezos y misas pueden salir de ahí ese lugar. Nosotros podemos darle a conocer a muchas personas que esa parte no es una parte en la cual nosotros podemos creer. La Biblia dice, nos habla a nosotros que tenemos que tener esa parte de creer mientras que podamos estar vivos, de tomar una decisión correcta cuando estamos en vida y seguir a Cristo como Señor y Salvador. Y que también esa decisión que muchas veces algunas personas toman incorrecta o no quieren seguir a Cristo,
también la toman en vida y ya se están dando a una condenación. Pero lo mejor es que podamos arrepentirnos y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Hay 7 verdades sobre la vida eterna. En Romanos 6:23, ahí nos habla a nosotros de que en esa parte de Romanos podemos vernos que la vida eterna es una dávida de Dios y que esa dávida no tiene precio. Dios nos ha dado a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo la entrada al cielo. Por medio de él, nosotros podemos decir que ahora somos nuevas personas en Cristo Jesús. Y esa parte de que en la cual podemos ver en el sentido de que la vida eterna es una dádiva, es como cuando decimos regalo que Dios nos ofrece a todos nosotros, porque anteriormente estábamos muertos en pecado y estábamos fuera de la gloria de Dios. ¿Cómo le podemos decir a una persona que está fuera de la gloria de Dios? Es decirle a esa persona, si tú no aceptas a Cristo como Señor y Salvador, no vas a gozar de los beneficios que Dios ofrece a todas aquellas personas que creen en Él como Señor y Salvador. Porque ahora estamos entrando, después de estar apartados de Él, estamos ahora entrando a la gloria de Dios, a gozarnos con Él, a vivir de la gracia, a vivir de las bendiciones que Dios nos da. La segunda parte de la garantía es la vida que Él ha hecho, que tenemos en Cristo Jesús viviendo en nuestros corazones. En el libro de Juan, primera de Juan, nosotros podemos ver en el capítulo 5, versículo 11, y podemos expresarle que nos dice que, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, esa es una garantía en la cual nos hace ver que podemos tener a Dios en nuestro corazón, de que Él nos ha dado a nosotros vida eterna por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. En la parte C tenemos que decir que tener vida eterna nos asegura que no seremos separados de Dios, ni nadie nos podrá arrebatar de la mano de Dios. Hay en esta parte que podemos ver cuando hablamos de que tenemos una vida eterna segura en Cristo. Hay veces que encontramos con algunas preguntas, una persona que nos puede decir que cuando está en Cristo, ha creído en Cristo como Señor y Salvador y luego se aparta a la vida, entonces encontramos que muchas personas dicen, no, ya ahora estás perdido, ya ahora no tienes salvación porque estás en pecado y estás separado de Dios. La Biblia nos habla a nosotros de que nada nos puede separar de la gloria de Dios. Muchas veces podemos pensar en esto como una parte temporal de nuestra vida. Hay momentos en que hay personas que se apartan de Dios, pero están ahí sellados. Están ahí sellados en ese sello del poder del Espíritu Santo de Dios, en el cual ellos también pueden volver nuevamente al arrepentimiento y buscar de Dios y tener esa salvación que siempre está ahí, que está en Jesucristo. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Hay personas que podrán decir que cuando ya hemos creído en Cristo, ahora somos reconocidos por Dios, porque ahora somos herederos de Él. Y al poder arrepentirnos, nosotros podemos decir que cuando nosotros hablamos con Dios, Él nos oye, porque Él nos reconoce. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, ahora tenemos nosotros ese seguimiento hacia Dios. Hemos cambiado de una vida que veníamos de tormento, una vida en la cual tenemos sin Cristo, a tener una vida ahora
llena de Dios, llena del Espíritu Santo, en los cuales nos tiene que hacer caminar y saber y tener certeza de que tenemos una vida eterna y que no pereceremos más ni nadie nos arrebatará la mano de Dios. Dice, mi Padre que me da Dios es mayor que todo y nadie. Esa es una certeza de tener esa seguridad de haber creído en Cristo, Señor y Salvador. Nadie nos podrá separar de Dios. Él nos asegura que no seremos en el libro capítulo 5, versículo 24, nosotros podemos por ahí también ver que nosotros dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta persona, como cuando hablamos, estamos diciendo en este momento a los nuevos creyentes, tenemos que hacerles ver esa certeza, esa confianza de que he creído en Cristo como Señor y Salvador y que esa vida eterna que Jesús le ha ofrecido está ahí. Ahora ellos son nuevas personas y que a pesar de que vengan dificultades o momentos difíciles, aunque vengan aflicciones, aunque vengan ataques de la misma familia, porque muchas veces encontramos que la familia es una de las principales personas obstáculos en que a veces tenemos. Creo alguien en la familia y comienzan la demás familia a decirle, ahora te metiste a la ahora eres esto, y ahora no vas a beber, ahora no vas a bailar, no vas a ir a este lugar. Y ahí es donde nosotros tenemos como cristianos y como una persona de Cristo de saber de que en quién hemos creído. Creíste en Cristo como Señor y Salvador, tienes un nuevo corazón, tienes una vida eterna en la cual tenemos nosotros que caminar ahora y saber de que ni la muerte ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Pueden venir dificultades, pero ya has creído en Cristo como Señor y Salvador, ya no estás condenado. Ahora tienes una vida nueva en Cristo. Dice que Jesús describió la vida eterna como el conocimiento personal de Dios. ¿Qué es lo que no quería Dios con nosotros? Que nosotros pudiéramos tener esa relación. Anteriormente no teníamos una relación especialmente con Dios porque estábamos separados del pecado. Pero ahora ya tenemos una relación con Dios íntima y que nos liga a Dios, esa parte espiritual. Ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y podemos sentarnos o arrodillarnos, clamar a Dios, orar a Dios y saber que Él nos va a estar escuchando, de saber de que Dios está siempre a nuestro lado y que ahora tenemos algo más seguro, es saber que tenemos una salvación, que ya no estamos pensando de que vamos a ser condenados porque hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Dice que la vida eterna. En el libro de Juan, capítulo 14, nosotros podemos ver ahí esa parte, si estamos en nuestras Biblias, en el libro de Juan, capítulo 14, en versículo 6. Jesús dice en su palabra, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es un momento en que nuestros discípulos, nuestros nuevos creyentes que están entran a la vida cristiana, entra una parte de la confusión de que tradicionalmente se puede estar pensando en que nosotros creíamos en diferentes santos, en diferentes maneras en las cuales nosotros pensábamos y decíamos, con tal santo yo puedo lograr esto, con tanto puedo llegar hasta allá. Pero normalmente no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Para nosotros poder tener una salvación, tener la vida eterna, solamente se logra por medio de Jesucristo. La obra redentora de Jesús en la cruz por nuestro pecado y que resucitó para darnos vida eterna es la que nos hace que nuestra vida pueda tener un... No hay nadie en el cual nosotros podamos decir en él tengo una salvación o
o yo hago esto porque voy a tener una salvación y voy a merecer la salvación. No, la salvación es Cristo y viene por Jesucristo. Él es el que nos ofrece la vida eterna y el que nos ofrece el cambio, el que nos está dando la oportunidad de que nosotros podamos gozar de la gloria de Dios. Hay una parte que nos llama que en el creyente podemos tener la parte de la confirmación. Dice, de la manera que te debes tener la seguridad que Dios te ha dado vida eterna. Cuando hablamos de esta parte de tener la seguridad que Dios nos ha dado una vida eterna, nosotros podemos hablar con el nuevo creyente y conocer de lo que en sí es una vida eterna. Hay personas que piensan y dicen que la vida es una sola y que morimos y ya después que morimos ya no hay más nada. Nosotros creemos en la resurrección por medio de Jesucristo. Y cuando creemos por medio de esta resurrección de Jesucristo, podemos decir que si Jesucristo cumplió el rol de vivir en esta vida, darnos a conocer el mensaje de salvación, y al morir en la cruz por nuestros pecados y nuestros delitos, nos ha dado la oportunidad de poder ser perdonados. Y además de darnos la oportunidad, también nos dio la entrada al cielo, a la manera cuando Él resucitó, ahora hay vida eterna. Así nosotros también vamos a tener esa vida eterna en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra vida, cuando partamos de este mundo, va a tener esa parte de la modificación de entregarse un día a un cuerpo glorioso, donde estaremos juntamente con Cristo disfrutando de las promesas que Él nos dio, de una vida eterna, de un cielo nuevo, de una tierra nueva, de lo que nos prometió a nosotros de la nueva Jerusalén, donde estaremos juntamente con Él. Entonces, es la manera en cual nosotros podemos desear y dar a conocer de que la vida no termina ahí, en la muerte. Apenas es un inicio en el momento en que vamos a comenzar a tener una vida unida con Cristo. Una vida en la cual Dios va a estar con nosotros por día de nuestra vida. Y estaremos con la en la cual nosotros podemos decir, tenemos una vida eterna porque Jesucristo nos dio esa vida eterna. El libro de Juan, capítulo 14, el versículo 2. Él nos dice, cuando hablamos con nuestros discipulados, le podemos demostrar en esta parte de este capítulo 14, versículo 2, que esa parte de nuestra vida eterna, en la cual Jesucristo nos ha ofrecido y que Él nos habló en los tiempos que estuvo en la tierra. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Vos puedes apretar lugar para vosotros. En el inicio de esta clase podemos ver que dice que nosotros somos coherederos de la gloria de Dios. Jesucristo nos está ofreciendo un lugar celestial. ¿Y cómo se logra este lugar celestial? Este lugar se logra buscando de Dios, creyendo en Cristo como Señor y Salvador, arrepintiéndonos, y por medio de nuestra vida de unidad espiritual en Dios y nosotros, ahora es cuando nosotros vamos a tener derecho a esta vida eterna, esta vida espiritual en la cual vamos a estar con Cristo. Hay personas en la parte que estamos viendo, también podemos ver de que la seguridad de nuestra salvación, de nuestra vida eterna, tiene que estar en nuestra vida. Hay momentos en que muchas personas se preocupan bastante porque tenemos que estar en el cielo, de que tenemos que ir al cielo y vamos a tener esa alegría, ese gozo, esa paz, esa felicidad. Y normalmente pensamos de que allá donde vamos a estar completamente felices, que ofrece esa parte de que allí no habrá llanto, dolor, de que será un lugar de paz, un lugar donde estaremos con Cristo,
gozándonos con Él. Hay también que darle a entender al nuevo creyente de que en esta vida donde estamos viviendo en estos momentos, nosotros tenemos que empezar a practicar, a vivir también ese gozo que nos da Dios. Hay momentos en que nos preocupamos, también nuestra vida se vuelve una vida de dificultades. Y muchos piensan de que toda la paz la voy a conseguir cuando ya parta de esta tierra, a vivir con Dios, voy a tener esa paz. Pero también podemos vivir, nosotros podemos aprender a tener ese gozo que Dios nos ofrece. El gozo inefable y la gloria de Dios que describe el apóstol Pablo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay momentos en que sufrimos, hay momentos en que tenemos dificultades, por lo menos en estos tiempos que pasaron, las dificultades que pudimos tener con el tiempo de pandemia, en los cuales también fue un momento muy fuerte para tanto cristianos como no cristianos, porque nuestra fe fue bastante tocada al sentir de que tal vez Dios no está con nosotros, Dios ha apartado, Dios no nos ha dejado en este momento. Pero la tristeza de perder algún familiar, la tristeza de pensar de que iba a ser contaminado, iba también a poderse enfermar, son cosas en las cuales se vivieron muy difíciles. Pero una de las cosas en la parte de la fe de cristiano que nos podía también ayudar a mantener es esa certeza de tener la seguridad de que somos salvos, de que tenemos vida eterna, de que si en el momento dado Dios nos llamaba a su presencia, pues ya estábamos preparados y sabemos que tenemos a ese lugar santísimo, a ese lugar sagrado, ese lugar donde nos ha llamado a gozarnos completamente con Él. Algo que para muchas personas, pues sé que al partir una persona, un amigo, una familiar, se va a sentir muy triste, pero cuando la persona ha creído en Cristo como Señor y Salvador y tiene la certeza de que Él es salvo, de que por medio de Jesucristo Él tiene entrada al reino de los cielos, tiene una seguridad de que cualquier cosa que pueda pasar, nada nos pueda separar del amor de Dios. Es muy diferente a las personas que en esos momentos andaban sin Cristo, sin Dios en su corazón. Pues a pesar de las dificultades que podíamos tener, nosotros, a veces, siempre estar gozosos. Y ese gozo es el que nos da a nosotros y vivir en esta tierra, saber de que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Que si ven de momento difícil, Dios está conmigo. Que si tengo dificultades, Dios está conmigo. ¿Qué tengo que hacer? De que yo sé que Dios está en mi corazón, de que el Espíritu Santo de Dios está en mi corazón. Ahora yo tengo una comunión más cerca con Dios y por medio de esa comunión más cerca que tengo con Dios, ya yo tengo a Dios de mi lado. Saber de que Él me consuela, de que me fortalece, de que si hay momentos difíciles yo voy a salir de estas pruebas. Pero cuando una persona no tiene Cristo en su corazón, yo sé que hay más desespero. Sé que puede haber pensamientos más. Pero eso es lo que nos llena a nosotros de saber de que Dios está en nuestro lado y poder vivir en vida, aunque tengamos dificultades, estar gozosos. El amor que excede a todo conocimiento, dice en el Efesios capítulo 3, versículo 6, que Pablo debe vivir aquí la sombra y primicia del cielo, no la sombra y primicia del infierno, el Señor. Esta es la parte en la cual hay una gran diferencia. Cuando vemos que ahora tienes a Cristo en tu corazón, que ahora tienes la fortaleza en Cristo, de saber de que vamos a triunfar, de que vamos a salir adelante, de que si alguien anteriormente tenía proyectos o deseaba cosas, trabajaba solo. Ahora no voy a trabajar solo, ahora voy a trabajar a Dios, que los proyectos que tengo, los deseos que anhelo que tengo en mi corazón, ahora yo sé que Dios me va a escuchar, de que Dios está conmigo y que esa seguridad de tener a Dios en mi corazón me va a ayudar a que no me sienta solo ni me sienta desfallecer, sino que eso me va a dar a mí más anhelo de seguir adelante,
de poder encontrar el objetivo en el que nosotros anhelamos. Hay algo que nos hace llamar ahora un nuevo significado. ¿Qué cambia cuando nosotros hemos reconocido que tenemos vida eterna, de que Dios está en nosotros, de que nuestra vida ahora es una vida diferente? No es la vida que anteriormente llevaba, donde hacía lo que yo quería, donde no tenía a Dios en mi corazón, de que no tenía ese momento en el cual yo me podía arrodillar y clamar a Dios. Ahora yo siento que me puedo arrodillar en oración, clamar a Dios, conversar con Él, contarle, porque tengo la seguridad de que Dios está en mi corazón, de que Él ha puesto en mí su Santo Espíritu. Y esto ahora para mí es una nueva vida. ¿Qué le puedo decir a un creyente? ¿Qué podemos poder ver ahora a un creyente y que se pueda dar cuenta de que su vida ahora tiene un nuevo significado? Hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio en la vida, de que ahora para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora mi vida tiene un significado diferente a lo que anteriormente mi vida podía tener. Dice que si un día partimos de este mundo, podemos ver la gloria de Dios que solamente se le dan a los que creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es una garantía de saber de que al creer en Cristo y tener a Cristo en nuestro corazón, no vamos a estar pensando de que vamos a ir al infierno, vamos a ir al lugar del tormento, vamos a ir al separado de la felicidad de Dios. Ahora vamos a saber de que hemos creído en Cristo, que nuestra vida es una vida diferente y que Dios está en mi corazón. Hay un listado que está en la última parte de la lección que nos llama a vernos con los nuevos clientes, que es ahora recordar la palabra muerte significa aniquilación o separación. Ya es un momento que podemos hablar con el cliente y hacerle pues esta parte de evaluación, a ver hasta dónde entender lo que le hemos expuesto, lo que le hemos hablado, a ver hasta dónde su entendimiento sea abierto y que esta persona, cuando uno le pueda preguntar estas preguntas, puedan ellos contestarle a uno lo que significa la palabra muerte en la Biblia. No puede decir, palabra, ¿qué significa para ti la palabra muerte en la Biblia? Aniquilación o separación. Imagino que pues, ya el nuevo creyente va a hablar lo que es una separación temporal. Una separación temporal en la cual Dios nos está dando la oportunidad, estamos y creamos en el Señor y Salvador. Él dice en la segunda respuesta, dice, el pecado vivimos separados de Dios. Eso sí, nos arrepentimos y volvemos a Dios. Creo que el creyente, cuando le podemos preguntar, él no va a hablar de esa nueva relación personal que hay en nosotros con Dios. Ahora va a haber una unión espiritual entre Dios y nosotros. Porque Dios en su amor, pues dice que Él no quiere que nosotros nos perdamos, sino que lleguemos al arrepentimiento. Y es por eso ahora que nosotros hacemos esta nueva una unidad entre Dios. Ahora nosotros tenemos una nueva relación espiritual con Dios. Esa nueva relación en la cual nosotros podemos llamar a Dios Padre, porque ahora somos hijos y coherederos del reino de los Dios, del cielo. Y que el pecado que nos mantenía separados de Dios, ahora no se va a convertir en una separación eterna, sino sino se va a convertir en un nuevo paso. O sea, ya no es ese pecado hemos llegado a confesar y a creer en Cristo como Señor y Salvador. Ahora nosotros somos unas personas en las cuales se sabe que somos
aptos como hijos de Dios. Y que esa separación que había anteriormente no se convierte en una separación eterna, sino que ahora se convirtió en una unidad en Cristo Jesús. En la parte 4 dice, ¿cuáles son las 7 verdades importantes en la relación de la vida eterna? La vida eterna es una dádiva de Dios. El cristiano, el nuevo creyente debe entender de que la vida eterna es un regalo de Dios, que no tenemos que hacer cosas en las cuales por lo menos se ganen por obras, sino que es una manera en la cual nosotros hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, y que por medio de creer en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos entrar al cielo, que es por gracia, no por obras, sino solamente la gracia de Dios por la muerte en la cruz, es la que nos da a nosotros esa vida eterna. ¿Cuál es la garantía de la vida eterna? Uno puede mirar ahí en el parte para nosotros tener la vida eterna, es haber creído en Cristo como el Dios, tener a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Eso ayuda a nosotros a saber, ¿verdad? Tenemos a Jesucristo en nosotros y en nuestro corazón ahora vamos a tener vida eterna. Que además de tener vida eterna y tener en Cristo en tu corazón, lo vamos a ver condenado, ¿verdad? Porque ahora tenemos esa acción personal de Dios por nosotros. ¿Cuál es la seguridad de tener una vida de Jesús como Señor y Salvador? Que Dios te ha dado vida eterna. Es algo que tenemos que hacerle a nuestros discípulos que estamos llevándole el conocimiento del Señor, es de que Dios es que nos ha dado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que hemos resucitado, hemos pasado de muerte a vida, como una vida en las cuales estaban todas las cosas del pecado. Ahora yo confesé de Cristo que reconozco que he pecado y reconozco que mi vida estaba separada de Dios, y ahora la acepto en mi corazón. Ahora mi vida va a ser iniciar una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora somos Jesús, heredero del reino de Dios, y dice que ya seremos glorificados para estar con el Señor. ¿Qué nos puede dar a nosotros esto? Que nosotros un día nosotros podamos cerrar los ojos en este mundo y abrirlos en la gloria de Dios. Esta lección nos puede ayudar a nosotros a entender y estar preparados para las cosas venideras. Tenemos que vivir día a día sabiendo de que Dios está con nosotros, de que ahora las cosas son nuevas y que Dios sigue en nuestra vida, de que ahora tenemos el apoyo de nuestro Señor Jesucristo en cada momento de nuestra vida. Y si un día nos llama a Dios a la presencia, debemos estar firmes y saber de que tenemos vida eterna y que vamos a estar con Él. Hemos condenado, ya no debe estar en nuestras vidas. El temor de o sea, una parte de castigo ya está en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora mi vida pertenece a Cristo. Ahora yo tengo mi vida en Cristo y aquí las cosas son nuevas. Dice la palabra del Señor, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas. Lo bonito es aprender a recibir esa oportunidad, ¿no? Por medio de ese arrepentimiento, de que Dios nos da esas dos oportunidades. Ya toma está en la decisión que nosotros podamos. Si nosotros decidimos de que esa separación sea temporal o sea una separación eterna. Y gracias a Dios porque las personas que compartir con nosotros han decidido de tener de recibir esa separación temporal y hacerla una separación temporal, convertirla en un estado. Ahora a la vida eterna en Cristo Jesús, que sabemos que no estamos condenados, sino que ahora somos coherederos del reino de Dios. Que Dios nos bendiga y que sea Dios bendiciendo a cada uno de los hermanos presentes. Gracias, Manuel, por esta presentación de la lección número 4. Soy heredero de la gloria de Dios.
Es importante que cuando nosotros vamos a dar esta lección, nosotros podemos hablar acerca de los 3 tipos de muerte. Hablar cuando se dice que la muerte no es aniquilación, que quiere decir dejar de existir, sino que la muerte es separación. Entonces podemos hablar de los 3 tipos de muerte. Podemos hablar de la muerte física y ahí podemos usar un versículo en Santiago capítulo 2, versículo 26, que dice, Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. El cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, ahí habla de la muerte física, que es la separación del espíritu del cuerpo o del alma del cuerpo. Tenemos la muerte espiritual, que es la que nos dice, por ejemplo, Efesios capítulo 2, dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en su delito y pecado, que es nuestra separación de Dios, o estar separado de Dios, vivir una vida lejos de Dios, aislada o separada de Dios. Y la muerte eterna, que en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes o incrédulos, los abominables, vamos a leer Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces ahí se habla acerca de la muerte eterna. Y hay otro versículo que es mucho más claro, que es segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Si no quiere buscar de Apocalipsis, busca segunda de Tesalonicenses 1, versículo número 7. Versículo número, ya le digo, versículo número 9. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Y si lee el 8 mejor, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sufrirán pena de eterna perdición y serán excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Eso es la muerte eterna, ¿ok? Que es lo que el hermano nos estaba hablando, que la separación temporal, si no nos arrepentimos, se convierte en separación definitiva o separación eterna. Pero si nos arrepentimos y creemos en Cristo, entonces se acaba esa separación y ahora tenemos vida eterna. Entonces es importante que nosotros podamos explicar al inicio de la clase el significado de la muerte. Otro punto interesante es hablar de la vida eterna como algo presente. Es decir, los textos bíblicos no hablan de la vida eterna tanto en sentido futuro. Por ejemplo, no dice el que oye mi palabra y crea al que me envió tendrá vida eterna, sino dice tiene vida eterna. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Entonces habla de tiempo presente. Entonces, la vida eterna es esa vida nueva que recibimos de Dios cuando recibimos a Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos da una vida nueva. Esa vida nueva es la vida eterna.
Esa vida nueva que Él nos da en Cristo, esa vida que tenemos en Cristo es una vida que nos va a mantener unidos con Él para siempre. ¿Ok? Entonces la vida eterna es esa vida que recibimos en Cristo, esa vida nueva, que así como nuestra vida de pecado nos alejaba de Dios, esta vida nueva que el Señor nos ha dado nos mantiene y nos mantendrá unidos a Dios para siempre. ¿Ok? Y lo demás, bueno, como el hermano le dijo, esas 7 verdades acerca de la vida eterna están centradas en Cristo, que la vida eterna es en Cristo y que la tenemos por Cristo y que la garantía de esa vida es Cristo. Por eso dice, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. También es importante destacar las sombras de la vida eterna, las señales de la vida eterna, que es 3 cosas muy interesantes. Porque una vez una hermana me dijo, pastor, bueno, aquí están los perros latiendo, pero una hermana dijo, pastor, voy a gritar un poquito para que te pueda escuchar bien. Dijo, pastor, eso será malo que uno quiera morirse, me dijo. Y yo le dije, depende. ¿Y por qué usted se quiere morir? Me dijo, ay, es que yo estoy obstinada, ya yo no aguanto, eso es los hijos, todo es un problema, todo es una situación. Yo le dije, no, hermana, mejor no se muera. No se muera todavía. Porque yo no estoy viendo en usted las sombras de la vida eterna. Entonces, si nosotros estamos en este mundo, tenemos que vivir la sombra de la vida eterna. Y hay 3 que destacamos en este libro, que son el amor que excede a todo conocimiento, que está en Efesios capítulo 3. Y usted ve que dice que excede a todo conocimiento, es decir, que va más allá de cualquier comprensión humana. Es el amor de Dios. La Biblia dice que Dios ha derramado el amor de Dios por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Y por eso, si usted tiene vida eterna, una de esas sombras es que usted tiene el amor de Dios. Y usted mismo se sorprende y se sorprenderá de cuánto usted puede llegar a amar a Dios. El apóstol Pedro dijo, a quien amáis sin haberle visto. Y nosotros amamos a Dios. Usted ama a Dios. Y usted puede llegar a amar a Dios más de lo que usted puede imaginarse. Y no por usted mismo, sino por la obra del Espíritu Santo. La segunda sombra es el gozo inefable y glorioso. Y el apóstol Pedro dice, habla de ese gozo inefable. No hay palabras que puedan describirlo. Ese gozo que nosotros tenemos y ese gozo que tenemos precisamente de esa vida nueva, de la presencia de Dios en nosotros, de vivir con Dios, como dice el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y nosotros tenemos el gozo del Señor, no el gozo nuestro. No el gozo de nuestra, la alegría que podemos experimentar en distintas situaciones buenas en nuestra vida, sino el gozo de Dios, que se puede mostrar aún en las peores circunstancias que nosotros tengamos que vivir en la vida. Por eso es que hay personas que aún en su enfermedad terminal, a punto de morirse, pero que tienen al Señor, nosotros hemos podido ver aún hasta ese rostro brillar y esa alegría de ese gozo de morir, pero saber que están con el Señor y estarán para siempre con el Señor. Y la tercera sombra es la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Si ustedes se dan cuenta, las tres cosas dicen que son cosas, por eso decimos que son sombras de la vida eterna, porque son cosas que van más allá de la humanidad, van más allá de la vida natural. Por eso dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Son cosas que no podemos vivir, no por nosotros mismos, no. Es algo, es la obra de Dios. Es parte de esa vida sobrenatural o esa vida nueva que el Señor nos ha dado, de esa vida eterna que el Señor nos ha dado. Y por cierto, es importante hablar también de la vida después de la muerte. Porque cuando morimos, no vamos a ir a un lugar de reposo en el sentido de dormitorio o alguna cosa por el estilo. Cuando nosotros muramos, sí, nuestro cuerpo va a ir a un dormitorio, nuestro cuerpo va a ir al cementerio y nuestro cuerpo va a esperar la resurrección cuando Cristo venga. Pero nosotros no. Nosotros cuando cerremos los ojos aquí, lo abriremos en la presencia del Señor. Y moriremos para el mundo, para la gente, pero no para Dios. Porque el Señor, nuestro Dios, no es Dios de muertos. Y él dijo, yo soy el Dios de Abraham. Jesús una vez le dijo a los saduceos que estaban cuestionando la vida después de la muerte. Le dijo, ustedes no escucharon cuando el Señor se le apareció a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No soy Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y entonces, ¿dónde está Abraham, Isaac y Jacob? ¿Están muertos? No, ellos están vivos en el Señor o con el Señor. Entonces la vida eterna quiere decir que nosotros cuando muramos vamos a ser separados de la familia, de nuestro cuerpo, de nuestro mundo, pero no del Señor. Vamos a estar unidos con el Señor. Y un día, sí, nuestros cuerpos van a ser levantados porque vamos a experimentar la redención plena o vamos a experimentar la resurrección de nuestros cuerpos. Un día a un cuerpo glorioso. Pero eso no quiere decir que después que morimos para el mundo, no estaremos siempre con el Señor. La vida eterna es que usted, esa unión y esa vida que usted tiene con Cristo, va mucho más allá de lo que la gente conoce o de lo que el mundo conoce como la muerte. ¿Ok? Entonces, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién tiene preguntas o algo que aportar puede hacer? Si alguien tiene preguntas o algo que aportar al tema, puede hacerlo. Acostumbramos por lo menos, aunque sea que 3 lo hagan. Gracias, nena. ¿Tiene preguntas? Sí, y que te escuchen. Ok, hermano, no es un minuto de silencio. Porque están mudos, pues. No tienen vida eterna. Hablen un poquito. Por lo menos digan gracias a Dios que me ha dado vida eterna. No, bueno, sí, hermano, excelente. La verdad que el haber recibido a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, bueno, eso de verdad que es un motivo de agradecimiento a Dios, que Él nos las da, pues, y que estamos completamente seguros, hermano, que todos juntos, pues, vamos a estar
en la presencia del Señor para siempre. Eso es un motivo de alegría y de gozo. Como usted dice, con la parte esta de la sombra de la vida eterna, pues, es algo que sobrepasa a nuestro entendimiento en todas las dimensiones posibles de nuestra humanidad. Sí, señor. Qué bueno. Entonces, usted está viviendo la sombra del infierno de la vida eterna. Pero diga algo, por favor. Defiéndase al menos. Buenas Ok. noches, pastor. Buenas noches, pastor. Aquí, pastor Luis Carlos. Ok. Bueno, sí, nosotros estamos viviendo ya esa sombra de la vida eterna aquí en la tierra. Y bueno, yo cuando comencé a avanzar aquí en el Evangelio, siempre cuando iba a un entierro, así veía el cementerio y en las lápidas, descansa en paz. Y cuando comencé a conocer la palabra de Dios, bueno, de verdad que no se sabe si descansan en paz, pero ya uno cuando yo recibo al Señor y uno comienza a tener esa paz, uno comienza a gozar esa vida eterna desde ya aquí en la tierra. Y por supuesto, cuando ya pasa la eternidad, después que partimos de este mundo, gozamos por la eternidad, pero ya de inmediato cuando recibe a Jesucristo, comienza a gozar de esa eternidad, de esa paz. Podemos tener muchos problemas, muchas angustias, pero estamos en la paz del Señor. Y eso es parte de esa vida eterna. Gracias, Luis. Creo que ahorita sí, creo que Carlos quería decir algo de Aragua. Sí, bueno, una de las cosas del material, pues de esta lección, que me llama la atención, que me captó la atención, es la forma como se aborda el tema, iniciando con la interrogante, lo que es la parte de la separación temporal y la separación eterna, con la parte del título, porque sabe que uno inicia, soy heredero de la gloria de Dios. Entonces es interesante notar que al que estamos enseñando para afirmar esa seguridad en Cristo Jesús, esta parte, pues lo que puedo observar, y es importante, pues es interesante, le comienza uno a recorrer al nuevo creyente o a recordarle cómo ha pasado de muerte a vida y de cómo esta situación en la cual el Señor lo sacó, a pesar de que nuestros primeros padres, en el caso de Adán, Caro, la misericordia y la bondad de Dios siempre estuvo presente, porque nos encontramos en el caminar, en el proceso de enseñanza con personas que tienen una concepción de la vida, o le han enseñado de una manera tan torcida, pues, de que, bueno, como un grupo religioso por allí que dice, bueno, el que se muere se va de una vez para la tumba y ahí se queda. Pero es interesante notar que esta lección, en los inicios, como que comienza nuevamente a tratar de decirle al creyente, mira de dónde el Señor nos ha sacado, de lo que ha hecho la obra de Cristo. Entonces, es lo que quería compartir, la separación temporal, la separación eterna, pero después cómo cierra, digamos, como con broche de oro, lo que Cristo ha hecho con estas 7 verdades que usted explicó de la vida eterna. Y es importante al creyente cuando uno está enseñándole esto, y más que uno cuando lo está dando, más a uno pues le fortalece el saber la gran obra que hizo nuestro Señor por nosotros. Ok, y es muy interesante, gracias Carlos, es muy interesante cuando usted va a dar el discipulado, el énfasis central es Cristo y su obra, ok. Usted se puede dedicar 30 minutos a hablar de otras cosas y 1 minuto a hablar acerca de Cristo, no está haciendo las cosas bien. El énfasis es Cristo y nuestro discipulado debe ser cristocéntrico. Y porque la vida eterna está precisamente en Cristo. Claro, hay situaciones que uno vive. Yo tenía un hermano en la iglesia que era fornicario, que él creyó en el Señor, pero nunca se arrepentía de sus pecados. Entonces un día por allá metió una mujer y se acostó por allá con una mujer y después venía a la iglesia así como si nada. Y después se puso a vivir con otra mujer por allá y en la iglesia.
Entonces un día yo lo llevé a la azotea, allá en el templo, en la parte de arriba, y yo le digo, mira, ¿tú has leído la Biblia que dice que los fornicarios ni los adúlteros no heredarán el reino de Dios? Le dije, tú eres cristiano, tú recibiste a Cristo, tú tienes vida eterna, pero la vida que tú tienes no es una vida, no se ve que sea una vida eterna ni una vida nueva, porque tú sigues en tus pecados. Entonces le dije, mira, cuando tú te mueras, como la familia de él me quería mucho a mí, dice, tu familia me va a venir a buscar para que yo te haga el culto fúnebre. Yo no voy a ir, le dije yo. Cuando tú te mueras, yo no voy a ir a tu funeral. Yo voy a mandar a uno de los misioneros a ver si quiere ir para allá para que te haga el culto. Pero yo no voy ahí. Imagínate tú, yo ahí viendo tu urna ahí, tú ahí en la urna, tomándome el cafecito sin saber si estás en el cielo o en el infierno. Yo no quiero hacer eso, le dije yo. Entonces, si usted tiene vida eterna, es una vida. Es una vida nueva. Es la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, cuando arrepiéntase de verdad, le dije yo, para que cuando usted se muera, yo me pueda tomar cafecito en paz. Ok, y tranquilo. Ok, hermano. Bueno, que Dios los bendiga. Voy a terminar aquí la grabación y después hablamos de otras cositas.